Sé que últimamente no estoy subiendo a lo mejor los vídeos con la regularidad con la que lo hacía al principio, pero básicamente esto tiene cierta explicación, más que nada porque sinceramente me gustaría depurar un poquito el tipo de contenido. En algunas ocasiones me encontraba subiendo vídeos de temas que a lo mejor pues no era el momento o simplemente porque tenía que sacar vídeo, no era algo que me apeteciera especialmente y creo que de verdad ahora es el momento de empezar a hacer un poquito, pues bueno, de limpia, de criba y de cositas que voy a subir. Sin embargo, llevo unas semanas queriendo sacar este vídeo, también he querido sacar otro porque hace poquito han publicado una cosa que me ha venido que ni al pelo. Es un vídeo que voy a sacar igualmente posiblemente dentro de 2 o 3 semanas, no sé exactamente. Y como tenía la duda entre esos dos temas, pues bueno, decidí sacarlo un poquito a votación en Twitter, que por cierto lo tendréis abajo en la cajita de información con todo el tema de redes sociales. Seguidme por favor, soy buena gente y no molesto. El caso, como digo, es que lo saqué a votación entre si queríais un vídeo pues un poquito más denso como los que he ido trayendo últimamente, que de hecho os voy a dejar alguno por aquí arriba porque sinceramente estoy muy orgulloso de cómo han quedado la mayoría de ellos, o si por otro lado queríais un vídeo con mi opinión sobre tema, pues bueno, X, ¿no? Realmente no lo dije, en este caso además es un tema con el que tengo bastante compromiso personal y bueno, pues tenía una opinión ahí que llevaba tiempo queriendo sacar. Como no me quiero enrollar mucho más y quiero ir un poquito al tema, que además ya sabéis que estos de reflexión son yo un poquito divagando, así que simplemente me queda daros la bienvenida a un café y 4 cosicas. Hace relativamente poco también traje un vídeo que de hecho intentaré dejarlo de nuevo por aquí arriba, que era con mi opinión que era lo que menos me gustaba o con lo que yo estaba más descontento del Wizarding World, por lo menos últimamente, y sinceramente creo que va a ser una especie de sección, y lo voy a entrecomillar mucho, con cosillas que bueno, me disgustan de algunas cuestiones que nos toca vivir a día de hoy, pues bueno, dentro de todo lo que es el tema de la cultura pop. En este caso concreto vamos a hablar del tema cine. Para quien no me conozca, mi compromiso con Disney es bastante grande, tanto a nivel personal, pues bueno, por afición. De hecho, me acabo de dar cuenta de que suele destacar bastante en los últimos vídeos el pomo este de Alicia que me compré cuando estuve en Valencia, y además, bueno, pues es uno de mis temas de investigación. Yo me dedico bastante a estudiar todo lo que son las fuentes iconográficas dentro de Disney, entonces pues bueno, podríamos decir que tengo una especie de visión bastante global sobre la evolución del estudio y sobre pues la concepción que han ido teniendo y cómo han ido cambiando, por lo menos en cuanto al tema de animación, de adaptación literaria, que ya sabéis también que es una de mis grandes perdiciones. Con todo esto lo que sucede es que en los últimos años, como ya habréis ido viendo, especialmente desde alrededor de 2010, hemos tenido unos cuantos remakes de bastantes producciones que ya habían tenido lugar prácticamente a lo largo de toda la historia en el campo de la animación dentro de Disney Studios. Esto tampoco es algo que nos pillara exclusivamente de nuevas, porque ya habíamos visto a lo largo de los años 90 y a principios de los 2000 algunos remakes live action de algunas otras cosillas, tipo El libro de la selva, tipo 101 dálmatas, 102 dálmatas, que sinceramente, aunque yo las recuerdo con cierto cariño, por lo menos la de 101 dálmatas con Glenn Close, con Hugh Laurie, con este actor que nunca recuerdo el nombre, pero que es el que acaba haciendo de Arthur Weasley en toda la saga de Harry Potter, y a la par hace del padre de Rory en Doctor Who, que al final es todo como muy british y sinceramente es una cosa de estas que a mí me parece una cosa fina, delicada y deliciosa para los amantes de los, pues bueno, de los friqueríos en general. Como digo, aunque yo sí que hay cosas que recuerdo con cierto cariño, también es verdad que a nivel de crítica este tipo de adaptación, pues bueno, pasó sin pena ni gloria. Sin embargo, esto parece que es un poquito como el tema superheroico, que se hicieron ahí como unos trasteos en los 90 y en los 2000, pues bueno, casi tocando un poquito a ver qué era lo que nos encontrábamos por el camino, hasta que de repente llega 2010 y aquí ya es donde encontramos el gran petazo, cuando de repente Disney decide hacer una especie de remake barra secuela, porque sinceramente aquí sí que me cuesta un poquito más encuadrarlo como remake, pero al final es, bueno, la consecuencia lógica en versión live action de la película del año 51 de Alicia en el País de las Maravillas, que yo la vi en el cine y creo que fue la primera película a la que iba con ganas, y la decepción que llevaba cuando salía por la puerta no os podéis hacer a la idea, pero vamos, ni lo más mínimo. Supongo que también porque me gustaba mucho la película de Alicia cuando era niño. De hecho, yo creo que es de las que más veces he visto, junto posiblemente a Mary Poppins y Aladdin. Y los Momerats también. Ahora que lo pienso, me indigna todavía más el hecho de que no hayan metido a los Momerats en la versión de imagen real. Porque, no sé, hubiera sido un guiño. Igual salen de fondo o algo y yo no me he fijado. Tengo que volver a verla. No es que tenga muchas ganas, no os voy a mentir, pero bueno, estaría bien porque de hecho la secuela tampoco la he visto. O sea que igual debería retomar
esta indignación de manera voluntaria y casi un poco sádica. El caso, como digo, es que llegamos a 2010 y de repente con Alicia en el País de las Maravillas, evidentemente de la mano de Tim Burton, cosa que estéticamente creo que fue un total acierto. También es verdad que de los poquitos que tenía la película, pero bueno, al final pues era algo que estaba ahí. El tema de vestuario también estuvo bastante bien. El tema de guión, para mi gusto, fue el que hizo que aquella película fuera una cosa bastante deprimente, todo tengo que admitirlo. Y de aquella manera yo creo que Disney pensó que era una genial idea. Yo creo que por alguna razón que yo no llego a entender, supongo que respondiendo un poquito a números y a caja, entonces asumo que fue el motivo, fue el detonante, fue el arranque para que poquito después llevaran a cabo todo el proyecto de Maléfica. Digo poquito después, pero ya fueron como 4 años, por lo cual ya nos plantamos en 2014, que en realidad, pues bueno, estos 5 años, como digo, yo creo que sí que han sido el gran fuerte para Disney en cuanto al tema de live action, y a partir de ahí ya la cosa se volvió absolutamente loca, porque bueno, pues empezamos con Maléfica, pero es que luego vino Cenicienta, vino el libro de la selva, vino La Bella y la Bestia, vino Dumbo, ha venido también Alicia a través del espejo, ha venido Aladdin, en fin, ha sido una auténtica locura en estos últimos 5 años y lo que nos queda. Han recibido muchas críticas, especialmente con todo lo que ha habido en cuanto a cambios. Yo personalmente creo que Maléfica de nuevo fue otro bluff, no por lo que contaba, de hecho me parecía algo bastante más original que lo que nos traían con Alicia en el País de las Maravillas, y aunque visualmente sí que acompañaba bastante, especialmente más en el arte conceptual que en lo que luego nos trajeron plasmado digitalmente en la gran pantalla, también el tema del vestuario, pero de nuevo el guión volvía a fallarnos. Y en fin, yo personalmente creo que películas de este tipo, especialmente cuando estás intentando contar una historia nueva, el guión es gran parte, es el peso fundamental de todo lo que nos tienes que narrar, porque al final yo hay una parte que ya me sé. Esto también choca un poquito en contraposición con otras como Cenicienta, como La Bella y la Bestia o incluso Aladdin, aunque Aladdin a mí personalmente me pareció que por parte de Guy Ritchie metió bastante la pata en cuanto a temas de documentación. Pero bueno, como digo, al final estos son remakes en los cuales ya tienen un guión previo que más o menos intentan adaptar, intentan incluir algunas cosillas distintas, pasan de intentar crear como historias alternativas o complementarias a todo lo que teníamos en el mundo de animación a simplemente hacer traslaciones de sus propios relatos al mundo del live action. Me gusta la idea de que intenten contar historias nuevas, como es el caso de Maléfica o como es el caso de Alicia en el País de las Maravillas, aunque creo que si vas a partir de tu propio universo y de tu propio imaginario, tal y como ya lo tenías en la versión animada, hacerlo encajar perfectamente es un poquito complicado. Sin embargo, cuando adaptan únicamente algunas cuestiones, pues bueno, también es verdad que estás ya más restringido porque simplemente estás haciendo un retelling de lo que ya tenías. Problema que nos encontramos con todo esto, la imaginación, que es Disney releyéndose a sí mismo. Esta para mí es una de las grandes piedras en el camino que está teniendo Disney, ya que a día de hoy mucha gente asume que los cuentos tradicionales como Blancanieves, como La Bella Durmiente, como La Bella y la Bestia, La Sirenita, son prácticamente una especie de marca Disney, y esto vamos a entrecomillarlo mucho, porque siendo objetivos, jamás estos cuentos han pertenecido a Disney, jamás han podido tener la posesión del relato. Únicamente han tenido su forma de contarlo, sus colores, sus grafismos, sus guiones, sus canciones. Ese ha sido el aporte de Disney, la forma de contarlo que ha tenido. Y justamente por eso para mí todas estas últimas películas están siendo un poquito un bluff, porque creo que no están aportando absolutamente nada a nivel narrativo a toda la línea que nos estaban trayendo últimamente, especialmente en el campo de la animación. Y ya no voy a entrar tampoco en si el tema de la animación tradicional versus animación digital está mejor, está peor. Yo personalmente, Tiana y el Sapo es una película que agradecí muchísimo a nivel visual. Creo que además funcionaba perfectamente porque la historia que nos estaba narrando estaba muy encuadrada en un momento histórico concreto, en esos años 20 en la Nueva Orleans, en Estados Unidos, de, bueno, pues un movimiento como era el tema del Harlem, y funcionaba justamente por eso, porque tenía un contexto histórico muy fuerte, muy concreto, pero a lo mejor otras como Frozen, como Enredados, como pueda ser Brave, pues a lo mejor hubieran cantado un poquito más en una animación más tradicional. Y ojo que son películas que a mí me encantan, de hecho Enredados posiblemente sea a día de hoy una de mis películas Disney favoritas en todos los aspectos, pero retomando la idea que tenía antes, que además la he dejado completamente en el aire, les están lloviendo muchísimas críticas, especialmente a partir de algunas decisiones como es el tema de La Sirenita. Creo que es donde realmente voy a recibir un poquito las hostias, porque creo que no ha sido una elección de cast acertada, no para interpretar a La Sirenita, sino para interpretar
a esa sirenita. Con todo esto a lo que me refiero es lo que os estaba diciendo antes, que Disney está llevando una tradición bastante fuerte de intentar hacer remakes vinculados a sus propios proyectos anteriores. Intenta ser un poquito innovador, algo que creo que en el campo de la animación está consiguiendo muchísimo mejor, porque como digo, tenemos personajes como Mérida, tenemos personajes como Rapunzel, tenemos personajes como Elsa, como Tiana, que me parece que rompen muchísimo con los cánones que habían traído especialmente hasta la década de los años 90. Esto es un berenjenal muy gordo para explicarlo. El caso, como digo, es que al final Disney nunca ha tenido los derechos de sus propios relatos, porque pertenecían a otros autores que evidentemente ya habían fallecido, que estaban totalmente libres de derechos de autor, y justamente ha sido lo que ha motivado que muchas de estas historias puedan llevarse a cabo. Y aunque hay mucha gente que ha intentado hablar de que si las sirenas son de tal forma, no son de tal forma, que si la sirenita de Hans Christian Andersen es o deja de ser, a mí la elección del cast me la pela soberanamente, básicamente porque me da igual. Quiero decir, esto volvemos a lo de siempre, como con el tema de los cómics. Si tú quieres ver la película original, sigues teniendo la película original, puedes seguir viéndola, que saquen una nueva con una actriz que rompe completamente el canon estético de tu personaje favorito, no cambia en absoluto que tu película siga estando ahí. Creo que aquí es donde se me va a entender bastante mejor, porque creo que el problema principal de los Disney Studios en cuanto a todas estas cuestiones no es tanto la decisión final que toman, que en muchas ocasiones es completamente acertada, sino que viene con las decisiones que toman a la hora de interpretar algunos relatos. Cierto es que Into the Woods era ya un retelling de una obra de teatro que teníamos, que bueno, pues al final la plasman de manera cinematográfica, algo que personalmente creo que hicieron bastante bien, una de las películas más denostadas de toda la historia de Disney personalmente, igual que en el caso de Encantada, Disney riéndose de sí mismo, de todo lo que ha llevado a cabo, pero por el contrario, cuando intentan contar sus propias historias, ya no partiendo de la base original, como podría ser el relato de la sirenita, para contarnos otra sirenita, para contarnos una nueva visión, un nuevo referente a partir de ese relato original para las nuevas generaciones, están intentando cambiar su propia visión, intentando modificar las cosas que en muchas ocasiones se les critican y se les achaca. Y en esto creo que me voy a detener un poquito más, porque creo que en ocasiones Disney, especialmente con todo el tema de los live actions, está intentando, digamos, que tapar, que maquillar muchos de sus errores del pasado. Sinceramente, comparar a la Sirenita con Blancanieves o con Cenicienta es completamente absurdo, porque para ser el año 89 evidentemente Ariel pues tenía su chicha, tenía su fuerza y tenía sus cosas. Sin embargo, a día de hoy todas esas princesas, especialmente hasta los años 90 que nos encontramos en el cine, pues bueno, no son tampoco, digamos, referentes increíblemente fuertes comparado con lo que podemos encontrar en otros largometrajes. Se ha criticado mucho a Disney por algunos toques machistas, algo que personalmente creo que es incorrecto, más que nada porque al final, pues bueno, estamos criticando por ejemplo una película del año 37 en el caso de Blancanieves, del año 51, del año 59 en el caso de Cenicienta, de La Bella Durmiente, con unos parámetros sociales totalmente distintos. Creo que en este sentido es labor de la propia sociedad, es nuestra obligación, entre comillas, educar con eso, educar sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Sin embargo, Disney, por lo que hemos podido ver, especialmente en todo el tema, como digo, de adaptaciones de los cuentos de hadas, ha sido incapaz en todo momento de abrazar su pasado, de perdonarse a sí mismo, de reconocer de cara al público qué es lo que había hecho bien y lo que había hecho mal, y únicamente intenta, digamos, hacer algo similar a lo que está haciendo con Marvel, una especie de retrocontinuidad. Intenta mirar hacia adelante corrigiendo los errores del pasado, pero sin que en ningún momento salga nadie a decir lo siento, nos hemos equivocado, o esto era otro momento en el cual creía el estudio que esto estaba bien. Son decisiones que se tomaron bajo contextos totalmente distintos. Esto es lo que queremos ofrecer a partir de ahora al público. También es verdad que para mi gusto en ocasiones intentan romper mucho, pero se quedan a medio camino, porque para mí La Sirenita era el momento ideal para dar a conocer abiertamente a la comunidad LGTB, especialmente dentro del colectivo drag. Esto ya es una indignación totalmente personal que yo tengo, porque creo que es de conocimiento más o menos popular el hecho de que Úrsula estaba inspirada en el drag divine, algo que para mí en ningún momento resulta indignante cuando te metes a conocer un poquito todo lo que es la comunidad y tienen a Úrsula prácticamente como una de sus reinas. Esto me llama la atención, no tanto por sorprendente, porque como digo, detrás está el personaje de Úrsula, sino porque sí que es verdad que hay gente que lo achaca a que, bueno, al final es un villano, es una representación malévola, por llamarlo así, de la comunidad LGTB, pero creo que también, por lo que he podido entender, pues bueno, lo usan un poco casi a modo de mofa, ¿no? Es un poquito como lo que sucedió con todo el tema de Babadook. Entonces para mí era el momento ideal de coger
un drag, de coger una persona conocida dentro de lo que es la escena, especialmente en Estados Unidos, de romper barreras, de intentar cambiar todo lo que nos estabas contando y abrir puertas absolutamente nuevas para las nuevas generaciones. Creo que por eso digo que con estas decisiones de intentar cambiar el cast, de intentar ser un poquito más abiertos de mente, en este caso con temas pues bueno, de inclusión de minorías étnicas, si lo queremos llamar así, para mí es una promesa un poquito vacía. Me duele muchísimo, pero muchísimo, no os podéis imaginar hasta qué niveles decir esto, porque es un estudio que a mí me encanta, creo que han conseguido marcar historia en muchos momentos distintos, pero como digo, creo que lo que les hace falta a Disney es abrazar su pasado, es entenderse a sí mismo, es perdonarse y es decirle a la sociedad cómo realmente ha cambiado el estudio, no simplemente mostrarnos un producto que en teoría tenemos que entender que ha hecho que todo esto, que toda esta ideología o que todo lo que podamos ver ha evolucionado. Es cierto que Disney al final es un reflejo de la sociedad, es cierto que sí que ha evolucionado, que ha abierto muchas mentes, pero por ejemplo para mí uno de los hitos más grandes en este sentido es el tema de Canción del Sur, que por cierto debo de tener por ahí una tesis doctoral sobre Canción del Sur en la que habla del tema y ahora mismo no la encuentro y en fin. No sé muy bien dónde está y me preocupa un poco porque se lo tengo que devolver a mi directora de tesis. Yo sé que está, pero ahora mismo no sé dónde. Como digo, este es uno de los grandes ejemplos porque es una película que lleva décadas sin reeditarse porque, pues bueno, se jugaba un poquito con la lectura de un clásico literario adaptado al mundo del cine, donde entre comillas se perpetuaban algunos estereotipos que sí que es verdad que ya venían de la tradición literaria, por lo cual pues bueno, la ideología era completamente distinta. Hablaba de negros en plantaciones de algodón, con una familia sureña, con ideología pues bueno, un poquito más clasista, que por otro lado los niños sí que rompían porque no tenían tanto problema en esta relación digamos interracial entre incluso niños y adultos, o sea, era una cosa como bastante inocente, pero en vez de salir alguien a decir no la vamos a reeditar porque creemos que esto no está bien, creemos que no funcionaría en la sociedad de hoy en día porque son ideales ya desfasados, simplemente la invisibilizan, hacen como si no existiera y la deniegan como para mí una herramienta más de educación. Por eso digo que hay cosas que a mí no me acaban de funcionar en todo este tema de los live action, además de que personalmente creo que es algo que están quemando demasiado rápido, algo que me parece una auténtica locura porque creo que antes o después esto va a estallar y la gente se va a cansar un poquito del tema, porque al final lo que estás haciendo no es, para mi gusto, ofrecer alternativas reales de identificación. Estás retomando tus clásicos, estás cogiendo cosas que sabes que han funcionado hace 20, 30, 40 años, como contar una historia paralela que no acaba de desvincularse del todo de lo que era tu relato clásico, pero tampoco está tan relacionado como para que todo tenga coherencia, para que todo tenga cierto sentido. Siento que en ese sentido Disney ha perdido un poquito el rumbo y que no se ha parado por un segundo a hablar consigo mismo frente al espejo. Vuelvo a decir que a mí me da muchísima rabia, me da muchísima pena el tener esta opinión sobre algunas de las decisiones cinematográficas que están teniendo, porque al final luego todo esto lo que repercute es dentro de lo que es el propio cast, que es algo que a mí me choca muchísimo porque no tiene ningún sentido que luego al final se haga una gran presión popular contra el reparto cuando al final, sinceramente, los actores y las actrices que participan en las películas creo que son los que menos culpa tienen. Y aquí lo vamos a matizar porque concretamente repercute el tema de las actrices, no vamos a mentirnos, porque por ejemplo con John Boyega nadie se metió cuando decidieron coger su personaje para hacer el tema de Star Wars, pero con el tema de la Sirenita ya tal, porque aquello fue una auténtica locura. Creo que deberían empezar a desvincularse de todo esto, creo que deberían volver a crear contenido nuevo, o por lo menos si intentan hacer algo que sea, en este caso sí que es algo que me agrada bastante de la Sirenita, un retelling, pero que al final nos esté contando una historia distinta, porque por lo menos tal y como nos lo han prometido va a narrar más bien la historia de la madre que la historia de la propia Ariel. No os voy a engañar, teniendo en cuenta referentes como Maléfica y Alicia en el País de las Maravillas, no es algo que me dé excesiva confianza, pero en fin, esta es un poquito mi opinión sobre lo que ha ido sucediendo en los últimos años dentro de los Disney Studios. Sinceramente confío muchísimo, pero muchísimo más en ellos en el tema de animación. De hecho creo que han hecho grandes joyas, pero absolutas,
de todo lo que es la historia de Disney en los últimos años, especialmente en la última década. No sé cómo de difuso o de claro ha quedado todo esto, voy a intentar luego que en edición más o menos vaya encajando todo, pero bueno, ya sabéis también que una de las normas de la sección es que lo que es la grabación dura lo que a mí me cuesta tomarme el café y pro. Entonces ahora sí que sí, llega vuestro momento, me gustaría que me dejarais vuestra opinión por aquí debajo en la caja de comentarios. Creo que es un tema que además a la gente que lleva muchos años dentro de todo lo que es el fandom de Disney le puede dar bastante de sí para opinar, para reflexionar, para contar un poquito, pues bueno, su experiencia, su opinión. Os dejaré también por aquí debajo en la caja de información todo el tema de redes sociales, por si os apetece seguir charlando por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no, podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.